demonios en todos lados. Nosotros no podemos caer en eso. Cuando el apóstol Pablo caminaba, le salió al encuentro una mujer adivina. Eso lo puede encontrar en Hechos capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada, en el 14, Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y a su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo, más adelante, en el 16 dice, estaba leyendo atrás, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mire, dos cosas que le voy a decir aquí. El gadareno salió al encuentro de Jesús. Jesús no salió al encuentro del gadareno. La adivina salió al encuentro de Pablo. No, Pablo salió al encuentro de ella. ¿Ustedes creen que Pablo no sabía desde el día 1, no pudo discernir que esa muchacha estaba endemoniada, que estaba poseída? Sí, porque dice la Biblia que esto hizo ella por muchos días. ¿Sabe qué le quiero enseñar esto? Que no le voy a poder enseñar todo. Esto es un taller completo. La prioridad de Pablo y la prioridad de nosotros no es estar echando demonios ni buscándolos. Esa muchacha estaba poseída y ni siquiera se le había manifestado, y Pablo, por el discernimiento de espíritu, se dio cuenta de eso antes de que ella se le manifestara. Número 1, Pablo no sale buscándola ni correteándola. Número 2, Pablo no come cuento. Cualquiera de nosotros que esté evangelizando en un grupo de evangelismo y se para una muchacha por delante y empieza a decir que somos siervos del Dios Altísimo, que nosotros somos siervos de Dios por muchos días, lo que vamos a hacer nosotros la queremos traer para la iglesia, la queremos poner a cantar en los coritos, la queremos poner en el grupo de adoración, porque el enemigo puede ser sutil en un ataque. Hay personas que no manifiestan, usted necesita discernimiento, porque hay personas que no manifiestan que están poseídos. Y no tiene que necesariamente ser un show. Pablo, ella ni siquiera manifestó nada, no le cambió la voz, no se torció, porque las liberaciones de una persona no necesariamente son siempre como las que acostumbramos a ver en las películas o en algunas situaciones donde sí se manifiesta de forma fea, desagradable a la vista. A nadie le gusta ver eso. Entonces la liberación es mucho más. Hay que tener mucho discernimiento de espíritu para discernir cuando es una influencia y cuando es una posesión. Hay influencias que pueden ser exactamente manifestar a la vista, como ya el enemigo sabe cómo puede engañar a las personas, como lo vimos en el video de TV Joshua. Pues la gente ve esos manerismos, dice está poseído, y puede ser un show. Pero alguien que ni siquiera manifiesta la posesión de una manera así, entonces la gente ni lo pasa por alto y capaz que la ponen a cantar en el corito de la iglesia. La ponen a recoger las ofrendas. Son las personas que llegan a las iglesias y te dividen la iglesia. Pablo pasó varios días sin tomarle importancia porque la prioridad no es esa. Cuando se da, el consejo es aquí, cuando eso se necesita hacer, se hace. Si se manifiesta y discernimos que es real, o por si las moscas, también lo hacemos. Pero hay muchas razones para darse cuenta cuando es una posesión o cuando es una influencia. Las personas cuando están poseídas pierden completamente los sentidos. La persona no va a recordar, la persona no va a sentir. Por eso es que en una posesión ellos pueden romper cadenas, pueden hacer
cosas que no pueden hacerse humanamente, pueden caminar sobre brasas encendidas, como lo hacen los chamanes poseídos cuando hacen rituales satánicos, los brujos hacen ese tipo de manifestaciones. Esa no es la prioridad. Y cuando se da la necesidad de hacerlo, se hace en el momento como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la palabra, y salió en aquella misma hora. En aquella misma hora. No hubo mucha guerra, no hubo mucha pelea, no hubo ahí 4 o 5 horas tratando de sacarlo. No. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y usted tiene las puertas cubiertas, cuando usted cerró puertas en el mundo espiritual, no hay puertas de soberbia, no hay puertas de temores, no hay puertas de nada abierta. Amado hermano, usted puede hacer esa obra porque eso es necesario. Pero todo esto se hace como conociendo al enemigo. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No, hermano, pero ¿por qué no hablan de otra cosa? Esto es necesario. ¿Cuántos de los que están escuchando no quisieran seguir escuchando? Usted sabe todo lo que yo no le puedo decir aquí. Usted sabe todo lo que yo no le voy a poder decir aquí. Usted no tiene idea. Usted no tiene ni una idea de todo lo que, porque estos son talleres, estos son cosas reales. Pero yo no les voy a enseñar nada que no esté en la palabra de Dios. Que los principios salgan de la palabra, no de un libro de Rebecca Brown, no de un libro de Peter Wagner, no de un libro de guerra espiritual. Que un libro no me enseñe porque yo no sé de dónde sacó esa persona eso. Yo estuve en un momento, en una ocasión, en una iglesia donde los viernes solamente se dedicaban a hacer guerra espiritual. Y el ministro se paraba con el libro en el púlpito a leer los nombres de los demonios uno por uno. ¿A quién le estábamos haciendo culto? Claro, cuando eso se daba, había gente manifestándose. ¿Cómo es posible, amado hermano, que aquí hay iglesias que se consideran los reyes de la guerra espiritual? Aquí en Panamá hay congregaciones, amado hermano, que me voy a ahorrar los nombres, usted lo sabe, aquí en Panamá hay iglesias famosas por la guerra espiritual. Y cuando usted ve las congregaciones, la gente arruinada, enfermos, mal, en dificultades, necesidades, porque se la pasaron fue abriendo puertas de miedo, abriendo puertas de soberbia, y le dedicaron tanto a eso que la propia congregación camina en una especie de ruina, hermanos. Usted ve los hijos que andan como le da la gana. Todo el mundo anda manga por hombro. Hay divorcios por todos lados. No es que no deba haber divorcio. No tiene nada que ver con los demonios, los divorcios, pero son iglesias que no dan testimonio. No hay frutos, hermano. No, porque la iglesia es grande. Eso no es fruto. Está equivocado si usted cree que ese es fruto. Porque se le ha dado tanto énfasis a ese factor. Pablo, cuando lo tuvo que hacer, pero pasó varios días escuchando a esa mujer, dejando que ella vociferara. Pero cuando ya el Espíritu Santo le dijo, échala fuera. Pablo no andaba correteando de endemoniados. Pablo no andaba mencionando nombre por nombre en un púlpito los nombres de los supuestos nombres de los demonios. Cuando eso se daba en esa iglesia, amado hermano, usted veía a la gente cristianos, supuestamente cristianos endemoniados. ¿Cómo es eso? Cristianos endemoniados. No hay tiempo para enseñar eso. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico que alguien sellado por el Espíritu Santo esté endemoniado. ¿Cómo eso ocurre, amado hermano? ¿Por qué? Porque son gente que no están caminando en los principios, no saben realmente, porque lo que manejan de este tema lo manejan de libros, de talleres de guerra espiritual que se los enseñó quién sabe quién, pero no te mostraron los verdaderos principios. Yo no te he mostrado ni un tercio de lo que yo tengo aquí preparado. Adelante, Hans, que no hay tiempo. Adelante, gloria a Dios. Entramos a tu sector preguntas y respuestas. Contáctate. Amén. Amén. Interesante todo el tema que hemos estado escuchando y yo estaba de cerca siguiendo cada versículo, cada texto que Carlos acá citaba.
Eh, Quiero hacer énfasis, bueno, tenemos, a ver, vamos a contar, 2, 4, 6 preguntas y algunas más que van a llegar por ahí. Me sorprende la actitud de muchas iglesias que han adoptado libros de guerra espiritual para poder hacer frente a Satanás. Ahí Juan Carlos daba algún autor de guerra espiritual, o bueno, 2 o 3 que mencionó, sí. Yo muchas veces leí estos libros, no con el afán de meterme a la guerra espiritual, sino conocer cómo se malinterpreta, se mal ejecuta los textos bíblicos sacados fuera de contexto para hacer la supuesta guerra espiritual. Si bien en el Antiguo Testamento vemos alguna guerra espiritual que describe, si no me equivoco, Daniel, Sí, Daniel maestro, capítulo si me 10. corrige, que dice que hubo guerra espiritual en los cielos porque él esperaba una respuesta, pero ahí hubo guerra. Se refería a una guerra espiritual en las regiones celestes, no una guerra espiritual de Daniel contra el principado, si no me equivoco. Exactamente, fue ángel contra ángel, fue una batalla prácticamente angelical. No fue Daniel, Daniel no intervino en esa situación y eso no aplica para el nuevo pacto, eso no aplica, eso está bien lejos de los principios que tratamos de mostrar en esta noche. Eso no aplica, pero se agarran de allí, ¿no? Lamentamos cómo se ha ido mal informando, mal adoctrinando a la Iglesia del Señor, haciéndoles caer en esta situación como es la guerra espiritual, y entramos en un engaño de Satanás, ¿no? Y como decía al principio del programa, vamos siendo títeres, en otras palabras, títeres de Satanás, lamentablemente engañados para distraer nuestra mirada, para distraer todo aquello que no viene de parte de Dios, y lamentablemente la iglesia entró en una ceguera espiritual, cosa que cuando uno le explica bíblicamente que eso no está bien, que no se puede atar, reprender al diablo, enmudecer, enceguecer, no sé, tengo algunas preguntas por ahí. Viene y te dicen, te tratan de falso, te tratan de, no sé, de qué palabras más llamar. Recuerdo el maestro Briseño cuando habla de esto en sus talleres se llama Conflicto entre dos reinos, lo pueden buscar en el canal de José Briseño. Conflicto entre dos reinos, poderosa enseñanza. Creo que él la actualizó, la pueden buscar. Da detalles de muchas de estas cosas, de que, por ejemplo, una de las materias donde él, en la segunda o tercera hora de la enseñanza, él muestra bíblicamente que no hay tal cosa como que ellos tienen rangos o autoridad. Se muestra bíblicamente. Yo no lo voy a hacer aquí. Yo no me voy a meter en ese terreno aquí porque es muy largo. Pero una de las cosas que el maestro enseña es que, oye, si todo el mundo se pasa atando a Satanás en batalla espiritual o guerra espiritual, ¿quién lo desata? Lo decía a forma como de broma. ¿Quién lo desata? Hay que buscar el que lo desata, porque si todos lo están atando al mismo tiempo, alguien lo tiene que estar desatando. Otra cosa que me llama mucho la atención, durante la semana pasada que estuvimos de luto toda mi familia, llegó un mensaje a la página. Nosotros empezamos a publicar lo que es bíblico y lo que no es bíblico, ¿no? Algunos tips de qué es bíblico y qué no es bíblico. Y ahí una de las publicaciones decía que no era bíblico rociar o cubrirse con la sangre de Cristo. Y una hermana, no recuerdo el nombre, decía, Dios mío, ¿cuánto tiempo, si esto es cierto, si esta publicación es cierta, cuánto tiempo he pasado de mi vida rociando la sangre de Cristo sobre casas? Y yo estoy aumentando ese comentario, ¿no? Sobre casas, sobre autos, no sé, sobre negocios y todo eso. Me refiero a que tanto rociar la sangre de Cristo como si fuese un atomizador, ¿no? De pecados y todo eso, se usa también de esta manera lo que es la guerra espiritual. Y muchas iglesias están en esta situación, ¿no? Hace un mes atrás yo tuve unas pesadillas tremendas acá en casa,
Y le conté a una hermana, ¿no? Hermana, mire, estoy teniendo estas pesadillas y todo eso, a modo de plática. Y la hermana me decía, ¿qué escucha usted? Yo le decía, bueno, se escucha, no sé, como si alguien caminase en el patio, escucho esas cosas 3 de la mañana. Y la hermana me empieza a preguntar, ¿no? ¿Esos pasos son como si estuviesen viniendo a usted o como si se estuviesen yendo? Y yo, bueno, a ver, ¿qué me dice? Es como si se estuviesen yendo. Y me dice, no, es que las tropas de Satanás se están yendo porque bíblicamente... y la verdad, no quise hacerle sentir mal a la hermana. Le dije, bueno, hermana, amén, gracias por su consejo. Voy a tomar muy en cuenta. Me sorprende muchísimo que la Iglesia de Cristo esté engañada por... No Mire, quiero... yo quisiera añadir algo a lo que Han está diciendo, porque la gente va a decir, bueno, ¿de qué se trata este asunto, hermano? Mire, todos nos tenemos que enfrentar si es la voluntad de Dios a esto. Algo de lo que yo quiero dar testimonio es que cuando esto se da, cuando esta situación se da frente a alguien, se da frente a un líder, se da en una casa, Dios permite que eso se dé. Algo provoca que eso se dé. La unción, el Espíritu Santo en alguien provoca que eso se dé. La presencia del Señor en Gadara hizo que el gadareno corriera al Señor y se manifestara. La unción de Pablo hizo que la adivina se pusiese delante y vociferara. Indica que si alguien está en un lugar y eso se manifiesta, amado hermano, alguien de los presentes tiene la unción, tiene la capacidad por el Espíritu de hacer ese trabajo. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene que llamar al teléfono y llamar a la hermana de la guerra espiritual para que venga a echar el demonio. No llame a nadie. Usted tiene el poder del Espíritu y el Señor se quiere glorificar a través de ti. No llames a la hermana lo va a hacer cuando ella lo necesita hacer según ella. Porque eso no, escuche bien, Dios se quiere glorificar sobre ti. ¿Qué les dije al principio? Número 1, la persona necesita ser libre. Amén. Número 2, los incrédulos fácilmente en esa reunión, en esa célula, en esa casa de luz, en ese lugar, en lo que sea que se reúna la gente, si alguien se manifiesta, si a alguien se le manifiesta allí un espíritu, es porque alguien tiene la unción y la capacidad de echarlo fuera. No llame a los cazafantasmas, hágalo usted. En una ocasión, un amado discípulo mío me llama a las 3 de la mañana y yo digo, esta llamada está rara, esta llamada no me gusta, 3 de la mañana. 3 de la mañana. Siervo, hay una persona aquí, está haciendo así, una posesión demoníaca. Señor, bueno, yo no le voy a decir que no. Yo fui, atendí la situación, resulta y pasa que aquella posesión, en otras ocasiones el Señor a la primera, el demonio ha salido para la gloria de Dios. Pero en esa ocasión, resulta que ahí hubo una especie de que el espíritu como que se calmó y quiso irse para la casa. No quería problemas, pero no salió. Al día siguiente yo hablo con mi discípulo que puede dar testimonio. Él puede dar testimonio de esto, sí, porque él me ve, me sigue. Él puede dar testimonio de lo que estoy haciendo. Yo le dije, hijo, ¿tú sabes por qué eso pasó? Porque no era yo. Yo fui porque yo tenía que hacerlo, porque tú me estás llamando. Yo no puedo decir que no, pero era para enseñarte. Y ahora te voy a decir, tú tenías que hacer. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que tengo yo. Dios se quería glorificar en tu vida para que ellos creyeran, no era yo. Tenías que hacerlo tú. ¿Por qué? Porque la liberación no es un ministerio. Cosa que aquí en Panamá, una iglesia de Río Abajo ha agarrado eso como que si fuese la misión número 1 de ese ministerio. Y eso no es así. Eso es un error. No hay un ministerio de liberación. Amado hermano, escuche bien. Si alguien quiere buscar, hermano, yo quiero ser un cazafantasma evangélico. A mí me gusta, pues a mí me gusta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Usted tiene que ser una persona que cubre todas las puertas, que cubre todos esos terrenos, que usted camina en obediencia, que usted camina en el orden de Dios en todas las cosas, que en usted no hay temores, que en usted no hay soberbia. Y número
3 y principal. Usted tiene que ser un hombre de fe. ¿Usted sabe qué es lo que hace que un demonio salga a la primera? ¡La fe! La fe. Cuando usted lee en Primera de Corintios capítulo 12, cuando se cuentan los dones, hay 9 dones del Espíritu Santo, no hay 10. No hay aquí un don de echar fuera demonios. Cuando usted ve Primera de Corintios capítulo 12, versículos 29, 31, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? ¿Hacen milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. Aquí no aparece por ninguna parte que eso es un ministerio. Lo que sí me parece que es por la fe se producen los dones de milagro y los dones de sanidad y todo lo demás. Cuando Jesús, escuche esto, anote. Aquí rapidito le voy a dar lo que no alcancé a darle. En Mateo capítulo 17, versículo 14, cuando le traen un muchacho poseído a Jesús, y este muchacho dice que tenía tiempo de estar así. Dice la Biblia en Mateo 17, 15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua. Fíjese que allí este muchacho caía al fuego y no le dolía. Caía en el agua, o sea, se golpeaba y no tenía ningún problema, porque es que pierden los sentidos. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Subraye la palabra sanar. Por favor, subraye la palabra sanar. ¿Por qué? Porque los apóstoles no pudieron discernir que ese muchacho no estaba enfermo, sino que estaba poseído. No tenían discernimiento de espíritu. Primero que nada, no tenían el Espíritu Santo. Mucha gente siempre tiene la pregunta sobre este versículo, porque al final dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Y se ha enseñado que aquí se trata de que ese versículo se trata de que es un demonio de mayor rango. Es un demonio de mayor rango. Porque este género, ¿cuál? Porque esto es un demonio más grande. No. Vamos a ver de qué se trata aquí. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Muchos dicen que se trata de un demonio, otros dicen que se trata de la falta de fe, que el Señor estaba hablando de la falta de fe. Amado hermano, se trataba de un demonio 100%, pero ellos no tuvieron la capacidad de discernir que no era un enfermo. El papá se lo llevó y ellos lo trataron como si se tratara de un enfermo. Lo puede ver en los versículos 15 y 16. No tuvieron la capacidad de discernir. Independientemente de eso, para que usted, si usted dice que eso a usted le gusta y ese es su deporte favorito, usted no juega fútbol, eso es su deporte, conviértase en un hombre que le pide al Señor en oración fe para liberar al cautivo. Esto no es para hacer show, esto no es para que usted sea el hermano o la hermana encargado del ministerio de la liberación, porque no hay más nadie en la iglesia que puede echar un demonio. Sale un demonio, llama a la hermana fulana, llama al hermano, venga. Entonces le caen 4 o 5 hermanos del ministerio de la liberación. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Número 1, si alguien está ministrando, la persona que tiene mayor auge, que tiene mayor manifestación del Espíritu Santo es el que está predicando. Porque el que está predicando delega a que los hermanitos vengan a tirar pata y puñete con el demonio. Si usted es el que en ese momento el Espíritu Santo está encendido en ti, porque tú estás predicando, el Espíritu Santo está operando sanidad, milagro, prodigio, liberación, está haciendo todo. Mucha gente son libres y ni siquiera tienen que manifestar un demonio. No tiene que haber una manifestación. ¿Cuánta gente son libres sentaditos allí? Como le pasó a Pablo, no hubo manifestación, incluso hubo lisonja.
La divina estaba lisonjeando a Pablo y Pablo dijo, no, 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 ya basta. Entonces, esto no es para hacer show, esto se trata de fe, esto se trata de tener las puertas que tienes que tener cerradas, tienes que tener tu casa ordenada, tienes que ser un hombre de oración, tienes que ser un hombre de ayuno, como lo dijo el Señor. Los apóstoles veían a ese enfermo, a ese muchacho como enfermo, no tenían discernimiento. Y toda esa cosa viene por el Espíritu Santo que ahora nosotros lo tenemos. Adelante, Hans. Amén. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas porque no queremos dejar al aire todas estas situaciones. Sin antes aclarar, muchas personas, muchos pastores a lo largo de esta pandemia, la cuarentena, han entrado en una guerra espiritual, entre comillas, reprendiendo al coronavirus, echándolo del país, de la ciudad, del mundo entero, de la Vía Láctea, ¿sí? Pero nada de esto pasó. Entonces, me sorprende esta situación porque reprendieron, hicieron guerra espiritual y todo eso, pero no pasó nada. Y la gente, las personas siguen creyendo en el falso profeta, en ese falso apóstol, etcétera. No sé hasta qué punto una persona puede estar tan ciega de no ver que el resultado de sus guerras espirituales ya es falso, ¿verdad? Lo segundo, muchas veces he sido criticado porque me decían, pastor, ¿qué película me recomienda? Quiero pasar un tiempo con los jóvenes ahí en la iglesia, en la familia, y quiero mostrarle estas películas. Y yo les decía, hermano, esta no, porque tiene este contenido. Esta otra, porque te enseño esta. Y uno me decía, usted le vea a todo algo malo, y yo le decía, ¿no? Es que eso van a captar tus jóvenes y van a pensar que eso es real, todo por el hecho de que les estás mostrando, entre comillas, una película cristiana y los estás adoctrinando de mala manera, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no entienden eso. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿hay el don de visión? Es decir, ver a demonios para reprenderlos. Mire, bueno, yo no suelo maquillar un poco las cosas. Lo único que queda es la capacidad de la persona de recibirlo o no. Pero el hecho de que usted ya esté viendo cosas ya significa que hay algo que usted está operando mal. El hecho de que usted se le estén como materializando visiones, espectros, ya hay algo que usted tiene que buscar que usted no está cubriendo. Porque a eso nosotros no fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a operar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted llega a su camita, usted pueda decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Esa es la vida de nosotros. Cuando se da la situación como a Pablo, la muchacha le salió, el gadareno le salió, el endemoniado que le llevan a Jesús después, el lunático, el que parecía epiléptico, se lo llevaron. Entonces, cuando usted está entrando en terrenos sutiles de soberbia, como lo mostramos, si él es el rey de todos los soberbios y usted se siente con la capacidad en el mundo espiritual de, como decimos en Panamá decimos, vamos a echar un cinquito, que usted puede pelearse puño con puño. No, nosotros no estamos llamados a eso, porque eso es entrar en soberbia. Cuando usted cae en insultos, va insultando. Usted vio el video. La muchacha estaba tratando como omnipresente a Satanás. Le estaba diciendo, tú me estás escuchando. No sé dónde tú estás, pero tú me estás escuchando. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y después se mete a su casa y sale de nuevo y lo manda para el infierno. ¿Qué está haciendo ella? Nada, no está haciendo nada. Esa palabra quedan en el aire, eso no llega a ningún sitio. Entonces, examinemos. Esto es muy extenso y no lo puedo dar aquí en una sola sentada, pero aquí hay principios que usted puede estar quebrantando para que usted comience a ver espectros. Eso no es correcto. Nosotros no estamos llamados a ese tipo de experiencia y si la estamos teniendo, póngase así, humildad en su corazón. Humildad. Esto requiere de humildad, de amor, de mansedumbre. Algo estoy haciendo mal, porque esto no debe ser. Amén. Adelante. Amén. Amén. Hablando acerca de pronunciar o de hablar a Satanás, ¿no?
yo sé que estás aquí, pero escúchame bien lo que te voy a decir. O sea, entramos en un juego entrar en una plática, y eso es muy peligroso. Existen los ángeles, existen los demonios. Señor. Es una área muy peligrosa, porque cuando ya empezamos a hablar con el demonio, abrimos puertas y se puede manifestar de alguna u otra manera. Hubo esta situación en una iglesia dada, estaban viendo un video acerca de la Ouija, algo así, en una iglesia de los jóvenes. Wow. Y se les olvidó bajarle el volumen, y se empezó a manifestar los demonios ahí en plena iglesia. Y en vez de ser un video de enseñanza, de bendición, salió siendo un video de manifestación de los demonios ahí. No es así por así hablar o nombrar los demonios que están ahí, porque sí, se puede hacer presente o se puede manifestar de alguna u otra manera, y eso ya es muy peligroso. Yo no puedo ir a una guerra sin estar bien armado, no puedo ir a una guerra si no estoy bien preparado espiritualmente, más que todo, como acabamos de leer en Mateo 17, sin fe, sin fe. Y a veces tener ese granito de mostaza ahí, esa fe de ese tamañito cuesta en ese momento, porque somos seres humanos, reconozcamos que somos seres humanos, y cuando nos entra miedo es porque no hay fe en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a ir con la siguiente pregunta. Dice, cuando se refiere a aprobar a los espíritus, ¿a qué se refiere? Usted, maestro, hablaba acerca de que no podemos entablar una conversación. Los mismos demonios reconocen a Jesucristo. Ahí bien claro, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Cómo se puede responder a esta pregunta? La palabra del Señor dice, probad a los espíritus. ¿A qué se refiere? Probad los espíritus. Para responder, tengo que ubicarme en el texto que él está diciendo, porque eso está en Juan, pero no hay tiempo para eso. Cuando se trata de probar los espíritus en el contexto, yo le recomiendo que lea hacia arriba, hacia atrás. Se va a dar cuenta de que se trata de los últimos tiempos en cuanto a que hay muchos anticristos, de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, ¿sí? Ese es el contexto. Está hablando de probar los espíritus de hombres. Usted no puede probar un espíritu invisible. Usted no puede probar a un espíritu invisible. Indica que, o sea, ese interrogatorio, por eso lo mencionamos, el interrogatorio, Jesús le hizo una pregunta, y eso solamente lo dice Lucas, no lo dice Marcos ni Mateo. Entonces, bueno, Mateo, tengo que confirmar lo que dice Marcos para no caer en errores, pero Lucas no lo dice. Y el video que mostramos es un interrogatorio, es una entrevista, nada más le faltó el micrófono, es un show. Y he visto peores que ese, eso es un detalle. He visto peores, eso es un show, exaltación al hombre. Mire, cuando una persona está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está obrando en ese hombre, escúcheme, hermano, los espíritus van a salir sin que se diga. No, hermano, pero es que eso lo hizo Jesús. Eso fue porque Jesús, tú sabes que el Hijo de Dios, te voy a leer un versículo. Te voy a leer un versículo. Anótalo, por favor. Hechos capítulo 19, 11, 12. Lea conmigo con mucho cuidado. Los que tienen Biblia y son rápidos, lean conmigo. Hechos 19, 11 y 12. Para que usted se dé cuenta, cuando un hombre camina con el Espíritu y opera en el Espíritu, mire lo que ocurre. Dice así, hablando del apóstol Pablo, esto es cuando Pablo sale, creo que este es su segundo viaje, y hacía Dios, ¿quién? Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Wow! Con los paños y los delantales que le llevaban al apóstol Pablo.
se llevaban los delantales, le llevaban paños y delantales a Pablo. Así como la sombra de Pedro dice que también sanaba a los enfermos, milagros, prodigios, que ni siquiera en Jesús no se manifestaron porque él estaba dejando a ellos también tremendas cosas. Los espíritus malos salían con los paños y los delantales de Pablo. ¿En qué momento Pablo empezó a hacer ahí guerra espiritual? La unción, el poder del Espíritu Santo, la consagración, la intimidad, la devoción, el ayuno, la oración, puertas cerradas, no caminar en soberbias, no caminar en temores, caminando en el Espíritu de Dios. Los demonios salían solamente con los paños y los delantales de Pablo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay tal cosa, amado hermano. Probar los espíritus, en el contexto está hablando de espíritus humanos. No existe el interrogatorio y el diálogo porque ya lo leímos. Si Satanás es padre de mentira y ellos también, ¿para qué yo le voy a preguntar a un demonio para probarlo? Si la pregunta apunta a eso, para nada, porque ellos hablan mentira igual que Satanás. No existe tal cosa como el interrogatorio. Pablo le dijo a la divina, para afuera, ya, se acabó tu relajo por tantos días. Se va ya, se va de aquí. Y él no la fue a buscar, ella lo buscó a él. Amén. Añadiendo un poco la experiencia que yo viví acerca de esta pregunta, hubo un hermano que fue a hacer una liberación, ¿verdad? Entonces, él contaba esto en el grupo de intercesores que teníamos ahí, y él decía, no, yo no sabía si el hermano estaba poseído o estaba siendo lleno del Espíritu Santo, porque se empezó a mover y de un lado a otro y se revolcaba. Entonces, ahí la confusión, ¿verdad? También manifestación del Espíritu